Desde su rincón con micrófono en mano, Valentina llega joven pero en el camino, con preguntas sabias, curiosa y tan fiel. A todos los invitados les saca lo que es real. El espacio de Valentina, un podcast genial, con su voz tan fresca nos lleva a lo esencial. Hola exploradores, bienvenidos al espacio de Valentina conversando con expertos. Hoy estoy muy emocionada porque nos acompaña una persona que ha dedicado toda su vida a defender lo más importante que tenemos las niñas, niños y adolescentes, nuestros derechos. Él es el maestro Teófilo Abdo-Curi. Su trayectoria es impresionante. Empezó como maestro de primaria, así que nos entiende perfecto, pero luego se convirtió en un experto total en las leyes. Estudió en la UNAM y en la Universidad de Barcelona y fue juez de lo familiar por más de 30 años. Básicamente, él ha sido el encargado de que las leyes no sean solo papel, sino que protejan de verdad a las niñas, niños y adolescentes de esta ciudad. Todo lo que ha logrado es asombroso, pero la verdad lo que me encanta es que haya aceptado participar aquí en mi podcast para explicarnos que la justicia es una herramienta súper poderosa que tenemos para que se respete nuestra voz y nuestra seguridad. Bienvenido, maestro, gracias por estar aquí. Valentina, muchas gracias por invitarme, de verdad es un gusto, es un privilegio el poder compartir algunas experiencias con tu público, porque además es muy necesario, dada la naturaleza de las problemáticas que se dan con los niños, niñas y adolescentes, con muchas familias, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en el país y en el mundo entero. Pero muchas gracias y muy buenos días a todos los que nos están viendo o tardes en donde se encuentren. Y pues, maestro Teófilo, para empezar, antes de los juicios y las leyes, usted fue un niño. ¿Cuál era ese sueño que tenía a los 2 años en que no tenía nada que ver con ser juez y todo eso? Me haces que mis ideas, mis recuerdos se revoloteen. En el espacio en donde nos encontramos, que es a un paso de la Alameda de Santa María, está el kiosco Morisco. Mi papá vivió aquí cuando era niño, en una casa de huéspedes, y algo que le maravillaba era venirse a sentar cuando ya estaba con nosotros enfrente del kiosco Morisco. Así es que se revoluciona mi corazón y gracias a él, don Salvador Abdo Haddad, que fue periodista y escritor, y a doña Marta Curi Sierra, que fue mi mamá, y que en paz descansen los dos, pues siempre fuimos niños felices. Mis hermanos y yo somos 5, 2 varones, 3 mujeres. Pero has de saber, Valentina, has de saber, público, que yo no había pensado en aquellos tiempos, a esa edad, quizás desde antes, poquito después, que iba a ser abogado, que iba a estudiar Derecho. Yo quería ser médico, neurocirujano, por cierto, y a lo largo de mi vida así fue. Terminé la primaria, la secundaria, y yo quería ser médico. Yo estaba encantado por esa idea que nos implantó mi mamá desde chiquitos, a todos nosotros, al igual que mi papá. Cuando puedas hacer algo por alguien, hazlo sin pensarlo. Y sin pensarlo significa que hay que ser un buen ser humano, que es lo que se está perdiendo quizás, no en una gran parte de la sociedad. Y digo no en una gran parte porque yo aludo mucho a lo que dice una canción de Facundo Cabral. Ojalá algún día lo escuches, que era el filósofo de la canción. Él decía en un párrafo en una canción: hay más buenos que malos, pero los que hacen ruido son los malos. Los buenos tienen que empezar a hacer ruido. Pero regresando, yo termino la normal en la Escuela Benemérita Nacional de Maestros y voy a pedir mi ficha para la universidad. Y pido la ficha para medicina. Y me dice el chico: no se la puedo dar. Digo: ¿por qué? Todavía yo era así, siempre he sido medio rebelde. Digo: pues yo también tengo derecho a seguir estudiando. No, nadie se lo está negando. Usted tiene un bachillerato en ciencias sociales. Y necesitaba un bachillerato en ciencias biológicas. Por lo tanto, tiene que estudiar la prepa. Pero como a mí me había impactado mucho de lo que yo platicaba con mi papá, con mi mamá, y una maestra que tuve en la Nacional de Maestros, que nos daba derechos políticos, económicos, sociales de este país, dije: bueno, continuamos y me voy a Derecho. Esa fue la decisión de por qué tomé la carrera de Derecho. Pero mi ilusión de niño, honestamente, siempre fue ser médico. Tengo muchos libros de medicina, leo medicina y continúo con, pues, no porque me vaya yo a titular algún día, sino a seguir aprendiendo. Sí, por gusto, pero de repente que iba todo feliz ahí por la bicha y de repente le dicen: es que eres la otra carrera.
Y aclaro, y en esa época yo invito a todos los niños y niñas y adolescentes, vayan al parque, súbanse al sub y baja, a la resbaladilla, a los columpios, dejen a un lado los aparatos, dejen el celular, el iPad, las computadoras, van a los restaurantes, unos están todos sentados, parece que se están comunicando por escrito, hay que vivir la vida. Ujú. Y también usted empezó siendo maestro de primaria. ¿Qué fue lo en que vio en un salón de clase que dijo, necesito ser juez para defender a los niños y niñas con la ley? No me nació la idea de ser juez como maestro de primaria. Fue una experiencia, Valentina, fabulosa. ¿Por qué fabulosa? Porque en esa época los grupos eran de más de 55 alumnos. ¿Qué? No eran de ahora de 20, 25. Sí, ahorita veo que... Y en zonas, por cierto, trabajé yo en Azcapotzalco, allá cerca de la Universidad Metropolitana, en zonas muy pobres, con niños que tenía que hacerles yo su espacio de felicidad de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde, 30 de la tarde. Niños que se dormían porque iban con hambre. Niños violentados. En esa época el alcoholismo estaba muy arraigado en muchas familias. Las drogas casi ni se oían. Y además, me encantaba jugar con ellos en el recreo. El único grado que no me tocó tener fue el de tercero, pero los más fabulosos, las más fabulosas, eran los niños de primero y segundo, por su fantasía, su creatividad, su imaginación. Esas 4 paredes de un salón no son 4 paredes, es el universo. Y con ellos se podía hacer lo que quisiéramos. Y esto nació a raíz de esa educación que tuve con mis padres. Y esa educación significaba, yo acuerdo una palabra que nos dijo mi mamá, a mi hermano y a mí un día, estando chiquitos. Y nos dijo, ustedes tienen que ser unos caballeritos. Y se me quedó tatuada en el corazón. Y cuando tengan la posibilidad, nunca duden en ayudar a las personas. Y yo ayudé mucho a mis niños. Iba a sus casas, recorría sus espacios, les permitía sonreír. Y fue una gran experiencia. ¿Qué sucedió y por qué llegué a ser juez? Siempre quise buscar un espacio en donde yo pudiera apoyar a la gente. Por ahí tuvimos un asunto jurídico en la casa de ustedes. Yo acompañaba a mi papá a juzgados. Y un día volteé a ver hacia donde estaba sentado el titular del juzgado y pensé ese día, yo tengo que estar en un lugar de esos. Y tengo como sensores, Valentina, dirán que se le está yendo el avión. No, tengo como sensores. Un día pasé ahí por Niños Héroes. Entré al edificio antiguo del tribunal y sentí que iba a estar yo ahí un día protestando el cargo para juez. Yo entré en 1990 al tribunal como secretario de acuerdos. 6 años después de 3 exámenes, tuve la oportunidad de llegar como titular al juzgado noveno familiar. Y la función del juez o de la jueza familiar o de cualquier juzgador es servir, pero servir a todos, no a uno mismo. Y lo más fabuloso como maestro de primaria, porque amé, me apasioné con las actividades que he desarrollado profesionalmente. Y ahora desde el punto de vista académico lo seguiré haciendo, pero como juez tuve la gran oportunidad de tomar decisiones muy complejas, muy complicadas, muy difíciles, porque iban a incidir precisamente en niños, niñas y adolescentes, en lo que ellos resolvieron. Y hasta ahorita, y te comento la última experiencia para darte la palabra nuevamente. Mira. Alguien me preguntó hace algunas semanas, ¿tú te arrepientes de haber dictado alguna sentencia de las que dictaste? ¿Traes algo clavado en el corazón? Digo, no me arrepiento. Creo que tuve la ilusión, la iluminación para hacer las cosas bien. Salvo uno, pero no fue responsabilidad mía. Fue una autoridad federal la que determinó lo que fuera y nunca estuve de acuerdo con él. Sí, pero así luego hacen las cosas, pero qué bonito de estar siendo maestro de primaria y luego ya empezar a defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y luego, ¿se acuerdan la primera vez que tuvo que decidir sobre la vida de un niño? ¿Qué fue lo que sintió? Una gran responsabilidad. Cuando uno lee un expediente en donde están involucrados los niños, que no voy a decir en muchas ocasiones, en una cantidad de ocasiones, son el botín de los padres. Botín no desde el punto de vista de que me quiero quedar con ellos, sino son el medio de obstruirle a uno al otro la convivencia, o los mismos padres son violentos con sus propios hijos. Y tomar una decisión, pero quiero aclarar, no hasta la sentencia. Todos los jueces y todas las juezas familiares tienen que tomar decisiones inmediatas cuando hay niños y niñas
y adolescentes involucrados. No puede esperarse al tiempo. Y eso implica tomar medidas que se denominan, y lo digo muy simple, medidas de protección o medidas provisionales. Y como experiencia te digo que un día di una plática y utilicé una frase que propició que el presidente del tribunal en esa época volteara a verme. Y dije, no nos tiene por qué temblar la mano cuando tomamos una decisión. Pero reitero, fue una gran responsabilidad. No te puedo decir ni recordar cuál fue la primera decisión que tomé, pero tenía que tomarla. Y tomarla significaba ver cómo protejo a este niño, a esta niña, a este adolescente o a varios niños. El extremo sería, si los padres son nefastos, empezar a buscar un familiar alterno para que pudieran estar sus nietos o sobrinos con ellos, pero por lo pronto los institucionalizaban. Sí, y pues los abogados también usan palabras súper, hiper, mega raras que luego uno no llega a entender. Si nos pudiera explicar el interés superior de la niñez, como si estuviéramos platicando en el recreo ahí bien normal, ¿qué significa realmente? Me encantó tu palabra, hiper mega raras. Estamos obligados, Valentina, estamos obligados, todos los funcionarios judiciales, juezas y jueces, secretarios, todos los funcionarios, a utilizar siempre un vocabulario sencillo. Porque el problema no es que esté el abogado o la abogada presente, sino que las partes que están en un juicio, pues tengamos las palabras que les den comprensión a lo que estamos resolviendo. El principio, la frase interés superior de la niñez viene en nuestra Constitución. La Constitución, yo creo que la gran mayoría lo sabe, si no es que la totalidad, pues es la ley más importante de este país. Y en el artículo 4 establece ese principio, que es el artículo dedicado a la familia. ¿Qué significa así sencillito? Debemos de proteger a los niños. Todas las autoridades, llámense jueces, juezas, fiscales, llámense como se llamen. Los niños son prioritarios, las niñas son prioritarias, los adolescentes son prioritarios, para efectos de que tengan un crecimiento sano, físico, mental, emocional, sensorial. O sea, en todos los aspectos que haya armonía. Y lo más importante, que esa protección se encamine pues, a que sean felices. Los niños y las niñas tienen que ser felices. Yo he dicho en muchas pláticas que los que tenemos que ir a terapia, porque ahora los niños no salen de terapia, los niños y las niñas, los adolescentes, somos los adultos, ¿no? Antes de empezar a echarlos a perder, porque los que echamos a perder a los niños y a las niñas somos los adultos, por nuestras costumbres, nuestras conductas. Pero ese es el interés superior de las niñas, hay que protegerlo. La autoridad está obligada a eso. Sí, y también hablando de adultos, muchos creen que porque somos menores no sabemos que nos conviene. ¿En qué momento mi opinión de adolescente pesa más de el por qué yo lo digo de un adulto? La opinión de un niño, niña, adolescente debe ser determinante en muchos aspectos. El problema está, desde el inicio, que no hay una cultura de prevención. ¿Qué significa eso? Que no hay información. Por ahí quisieron quitar la materia de civismo, creo que ahora tiene otro nombre en primarias y secundarias. Cívica y ética ahora. Fíjate, no sé si siga en secundaria, ojalá que sí. Yo la tengo. Pero tienen que ser maestros y maestras que sepan la materia. ¿Qué significa eso? Que hay que los niños y las niñas en las escuelas, primaria, secundaria, preparatoria, en el nivel que tengan, igual los padres en casa deben conocer sus derechos, obligaciones y responsabilidades. Y el escucharlos, Valentina, no es un derecho de los niños, es más que un derecho. Está protegido por la Constitución, por la Suprema Corte. La Suprema Corte es el tribunal en jerarquía, es que en una escalera es el más alto de todo el Poder Judicial. Y se han resuelto que tenemos que escucharlos, y lo hacemos por convicción y por obligación. ¿Cómo incide? Pues hay que escucharlos. Hay que ver qué opinan, pero hay que saber dialogar con los niños y las niñas. Como maestro de primaria puedo decir que se me facilitaron las cosas, porque el iniciar como maestro de primaria, el primer día de clases, que todavía lo recuerdo, el tener 55 chamacos enfrente de mí, enseñarles a leer y escribir, era todo un reto, Pero nada más ver sus caritas emocionadas, son como libros abiertos, son páginas para llenar. Son páginas para aprender y depende de uno su crecimiento. Entonces tenemos que escucharlos, Valentina, todos los jueces y juezas, pero no solo escucharlos,
Todos los jueces y juezas se tienen que preparar para escuchar a los niños y a las niñas. No solo las opiniones. Y hay que tener un perfil importante, tener sensibilidad y tener humanismo. Y su opinión es importante. Y tenemos que aprender a calificar qué es lo mejor para ellos. Sí, porque luego nada más se quedan con la opinión de los padres y dicen a los niños, ya son niños, no tienen nada que decir, están ahí. Pues si continúa esa frase con algunos compañeros o compañeras del tribunal, pues con todo respeto no tienen el perfil para ser jueces o juezas. Un maestro que no sabe enseñar, una maestra que no sabe enseñar, no debería estar en un salón de clase. Un juez que no sabe impartir justicia no debe estar en un juzgado. Entonces se les tiene que escuchar con la presencia siempre de un experto en psicología y una persona del DIF, que es un asistente, que puede ser también psicólogo. Los del tribunal, y puedo decirlo con conocimiento, son maravillosos. Pero son muy pocos, estamos mucho más personas con esa disciplina. Pero sí se les escucha, tu servidor los escucha permanentemente. Quiero creer que todos los jueces y juezas los escuchan también, pero hay que generar el espacio adecuado para ese diálogo. Y pues usted vio a miles de familias. ¿Cómo le hacía para darse cuenta si un niño estaba siendo entrenado por un adulto para decir mentiras en el juzgado y darle favor a ese papá o mamá? Me gustó tu palabra, entrenado. Los manipulan, les meten miedo. Y cae, sobre todo los jovencitos que van a entrar a la adolescencia, caen en ese aspecto de lealtad hacia sus padres, sobre todo con quien están y quien los está echando a perder. Mira, yo como maestro de primaria, perdón que regrese, me volteaba a ver al pizarrón a poner trabajos. Y cuando volteaba, porque les dejaba un examen, sabía quién estaba copiando, que no los viera. ¿Por qué? Porque la propia conducta corporal de los niños y de las niñas se da uno cuenta si están mintiendo. Y luego utilizan palabras que no son de niños o niñas, o sea, no menosprecio. Pero hay palabras que no tienen en su momento o no debían de estar dentro de su vocabulario. Y cuando tú empiezas a cuestionarlos, son niños o niñas que regularmente no te ven de frente. Traen la cabecita agachada, o están papadeando, o están moviendo la pierna, están nerviosos. No quiere decir que no me pueda equivocar, pero yo creo que en un alto porcentaje, por no decir al 100%, es difícil que nos puedan engañar. Y si hubo un niño, y te cuento la anécdota rápida, que quería echarle carroña a su mamá, a su papá, pero carroña quiere decir que era un malvado el papá. Hasta me dijo, es que yo me acuerdo, y fueron sus palabras de un niño, que cuando yo estaba dentro de mi mamá, le pegaba a mi mamá y me pegaba a mí porque le pegaba en su panza. Yo no sé si estando en el vientre de su mamá, yo sé que se sienten muchas cosas, pero toda esa forma de verlas son dichos y hechos que los propios padres van generándoles a los niños y podemos averiguar. Y también a veces parece que la justicia es solo para quienes pueden pagar abogados carísimos, así de 50,000. ¿Qué le dice a una mamá o a un joven o a algún papá que siente que nadie lo va a defender o apoyar porque no tiene recursos? Todas las leyes familiares, vuelvo a reiterar, no solo en la Ciudad de México, sino en todos los estados de la República. Cuando yo comencé como juez, porque luego hubo modificaciones muy importantes, obligan, vuelvo a decir, no es pedir permiso, obligan al juez y a la jueza a levantar una comparecencia cuando así sea necesario. Si llega una señora o un señor con una situación de violencia, regularmente señoras en un alto porcentaje, por no decir 99.99%, la ley dice que le tienes que levantar una comparecencia. No necesitas un papel, no necesitas una demanda, no necesitas un abogado. Y en ese momento que estás escuchando la problemática, tienes que tomar medidas. No voy a decir si lo hacen o no lo hacen los compañeros. Valentina Teófilo Abdo Curi, durante todo el tiempo que fue juez familiar, desde 1996 hasta el último día que estuve en el juzgado, se levantaron, yo creo que entre 7 y 8 mil comparecencias. Sobre todo, por no decir todas de mujeres, violentadas. Y sus hijos violentados. Cuando una mamá es violentada, también los hijos son violentados. Habría alguien que dice, es que ellos no los metemos. Si yo estoy en una casa peleándome con mi pareja, gritándonos o aventando, el niño puede estar en su cuarto arriba o escondido en la sala.
Pero los niños perciben, el rostro de uno lo perciben, cómo se comportan lo perciben, y eso se va metiendo en su sentimiento. Entonces, es cierto eso que estás planteando. Creen que la justicia es muy cara. No, no la justicia. Hay profesionistas muy caros, pero hay defensoría pública en todos los tribunales de todos los estados aquí en la Ciudad de México. Hay DIF, que es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. También hay abogados que son gratuitos. Y hay despachos de abogados, yo los invito, de la UNAM, de la Universidad Metropolitana, inclusive el ITAM, tienen abogados gratuitos. Hay que acudir con ellos. Pero no necesitan abogado para iniciar un procedimiento. Y lo digo con conocimiento de cuadros. Que van a tener trabas, siempre las va a haber. Siempre. Pero hay que exigirlo. Hay que exigirlo. Por ahí un presidente del tribunal creó una ventanilla. No sé si tú llegaste a conocerla en alguna ocasión. En el primer piso para alimentos. Iban y les daban su tarjetón y las canalizaban a un juzgado. Y cuando la señora decía, es que no nada más quiero alimentos, también quiero la custodia. No, ese es otro rollo. No, no es cierto eso. Si hay alimentos, tiene que haber una custodia. Y en su momento que el papá o la mamá pidan las convivencias. Pero la justicia no cuesta un quinto. Que faltan abogados, defensores públicos y abogadas, sí. Que faltan DIF, abogados, sí. Porque hay una cantidad muy grande de conflictos. Y no se está apostando nunca a prevenir eso. Y nada más para cerrar. Yo invité junto con el magistrado en alguna ocasión, no sé si lo llegaron a conocer, alguna de ustedes solución, Antonio Muñoz Cano, se creó un convenio con Secretaría de Educación Pública para ir a dar pláticas a las normales, a la benemérita que yo estuve, a la de educación física, a la de especialización y a la de educadoras. Y yo iba a dar pláticas a las escuelas secundarias y a las primarias, en lo que se llamaba escuela para padres. Y al terminar de platicar, salía y había una cola de señoras, como no tienes idea, pero como no tienes idea, de tantos problemas. ¿Pero por qué había problemas? Porque no había información, porque hay miedo a acercarse al tribunal. Y yo nada más les diré, como dice alguien, no se dejen, hay que exigir, hay que exigir. Y pues yo soy hija de mamá soltera, que trabaja muchísimo para sacarme adelante ella sola. Y como yo, hay muchísimos más niños, niñas y adolescentes en este tipo de casos. ¿Cómo nos protege la ley para que no nos falte nada, aunque papá no esté presente o no quiera hacerse cargo o no nos quiera ver nunca? La realidad, Valentina, es que tenemos que darle celeridad a un procedimiento. Pero en ocasiones la justicia no tiene la rapidez que debiera de tener. Pero voy a dar un dato que mucha gente no sabe. Cuando el papá no responde, porque elude su responsabilidad, porque se esconde, porque renuncia, porque no quiere aportar, la ley dice quiénes otros deben de pagar la pensión. Son los abuelos paternos. Claro, ahí el juez tendrá que llamar a los paternos y a los maternos para buscar un equilibrio. Y si los abuelos tampoco tienen la posibilidad, serían los tíos. Eso está en la ley. Tu servidor, Teófilo, vuelvo a decir Teófilo Abdo Curi porque la forma de pensar de Teófilo Abdo Curi, pues a veces, no sé, parece que no coincide con muchas formas de pensar. No voy a entrar en controversia al respecto. Pero si yo estoy demandando alimentos, dices, yo soy hija, Valentina, de mamá soltera. Fíjate, es una niña agradecida porque reconoces que quien se esfuerza es tu mamá porque tú salgas adelante. Pero estoy entendiendo que hay ausencia de padre en el cumplimiento de obligaciones. No sé cuál sea la temática, pero ahorita platicamos al final. Pero en todo caso, si él no cumple, yo juez, yo veía que no cumplía, entonces mandaba a llamar a los abuelos. ¿Por qué los mandaba a llamar? Porque la ley me permitía a mí, y permite actuar oficiosamente. ¿Qué significa eso? Tú no me lo tienes que pedir. Yo estoy viendo que hay una problemática y tengo que actuar. Si veo que hay violencia, tengo que tomar medidas. Y si no cumples con los alimentos, llamo a los abuelos. Y si a mí, la mamá que está promoviendo los alimentos me dice, es que el abuelito es jubilado y la abuelita también, por el IMSS y el ISSSTE, mandamos los oficios y le empiezan a descontar en el IMSS y el ISSSTE a los abuelitos. Y luego vienen los abuelitos con el hijo, todos enojados, es tu problema, no era de nosotros. Pero es lo que se puede hacer. Pero hay que hacerlo. No todos los abogados ni las abogadas saben hacerlo. Y vuelvo a repetir, hay que exigir cuando se hace el planteamiento. Que el juez o jueza que conoce un juicio de alimentos dice, no, esa es otra demanda,
Bueno, pues hay que hacer la demanda y se hace. Punto. Y sencillita, no tengo que poner artículos ni nada. Sí, porque luego andan diciendo, Nada. el artículo tal de la Constitución de la tal y yo así. Niña, ahí se pierden todos. Uh-huh. Si yo me pongo a decir artículos y artículos y artículos, artículos en una sentencia y en el juzgado, cuando estaba, como alguna vez vi una de un penalista que ni yo le entendí, le dijo al culpable, ¿entendió? ¿No quedó clara? El otro, sí. No, pues ya me iba a parar. Yo no era parte, ¿no? Pues yo no lo entendí, señor juez. Y eso que soy juez familiar. Pero hay que actuar y hay que informarse. Y debemos informar a la sociedad. Falta difusión. Y tu programa, tu podcast creo que se llama, me dices que es, algún día entenderé más yo todo ello. Está dando información, porque va dirigido a los jóvenes, a los niños, y ojalá lo estén escuchando. Sí, y también imaginé una chica cuyos padres se separaron y el juez debe de decirle que debe de ir con la mamá o con el papá, pero ella no se siente cómoda ahí diciendo es que los quiero a los dos. ¿La ley obliga a ir a la fuerza o tiene derecho de decir no me siento lista ahorita, lo hacemos en otro momento? Por eso hay que escuchar a los niños y a las niñas y adolescentes. Y de acuerdo a mi experiencia, los niños chiquitos de 4, 5, 6 años, sí quieren que sus dos papás estén juntos. 7 años. Luego entran los de 8, 9, 10, 11 años antes de entrar a la adolescencia completamente. Y viene lo que te comenté hace rato, el juego de lealtades. Si me voy con mi papá, se va a enojar mi mamá. Si me voy con mi mamá, ahí estoy, se va a enojar mi papá. Entonces no quieren generar conflicto entre ellos porque se sienten los culpables de lo que es el conflicto. Luego los adolescentes, pues están con que nadie me entiende, nadie me comprende, nadie me hace caso. Un juez familiar, una jueza familiar tiene que escuchar. Si hay un rechazo por parte del niño, de la niña o del adolescente a ver a sus padres, no te voy a obligar a hacerlo. Pero vamos a ver en un dictamen psicológico, y dependiendo de las características del caso, un dictamen psiquiátrico, no solo a los niños, a los padres. Y si en el domicilio habitan abuelos, a los abuelos. Y si habitan tíos, a los tíos. Y si viven con su pareja, él o ella, a las parejas, para ver en qué circunstancias están las cosas y ver de dónde viene el rechazo. Cuando yo tengo esa información, puedo iniciar un proceso revinculatorio. Se van al centro de convivencias con ciertas características. O sea, tiene que estar presente un trabajador social, una psicólogo, y se va dando poco a poco. ¿Por qué? Para efectos de que se vayan acostumbrando. Si veo que hay violencia, porque me lo describe precisamente las autoridades que yo permití que intervinieran en psicólogos y psiquiatras, se detiene hasta que no haya un tratamiento de muchos meses para quien es violento para que puedan cambiar. Pero sí, voy a lo mismo y reitero, si hay un niño que rechaza, una niña que rechaza o un adolescente que rechazan ver a su papá o a su mamá, primero tenemos que averiguar el por qué. No puedo obligarte a que vayas. O sea, puedo ordenarlo, pero estaría cometiendo un gravísimo error. Sí, porque qué tal sea algo malo del otro lado. A veces el problema son los famosos rooming que les llaman, o la pareja de uno o del otro. A veces es la misma mamá, el papá y los parejas son los buenas gentes. O a veces te quieren ya integrar a una familia que no está un tercero y quieren desarraigarte del papá o de la mamá. Y empieza la manipulación, empiezan a echar carroña para que odien a la mamá y a toda su familia o para que odien al papá y a toda su familia. Entonces todo eso lo tenemos que averiguar. Pero vuelvo regresando. Si una niña, un niño, un adolescente no quiere ver a su papá, primero hay que averiguar por qué. Y usted ha luchado mucho por el tema de las adopciones, pero he leído que el proceso es eterno y súper difícil, que tarda 50,000 años antes de que se dé algo, el visto bueno. ¿Por qué hay tantos niños esperando una familia en albergues y hay tantas familias que quieren adoptar? ¿Qué es lo que está trabando en el sistema que no nos deja avanzar en este tipo de problemas? La gran mayoría de los niños o niñas que están en una institución, que es el DIF, y el DIF tiene convenio con instituciones privadas, es porque todavía su situación personal de cada niño o niña no permite una adopción inmediata. ¿Qué significa situación personal? Que tienen un acta de nacimiento en donde viene el nombre del papá y de la mamá que los registraron, y para que yo pueda dar en adopción a un niño o una niña, se les tiene que quitar la patria potestad. A veces la gente se confunde. Una cosa es tener la patria potestad y otra cosa es la guardia y custodia. La patria potestad es la que se genera en el momento en que nace un niño, donde tienes derechos, obligaciones y voluntades. Yo ejercía la patria potestad sobre mis hijos hasta que cumplieron la mayoría de edad. Tu mamá todavía ejerce la patria potestad sobre ti y tu papá también si te registró.
salvo que haya un juicio de pérdida de patria potestad. Y a veces los juicios de pérdida de patria potestad, por las circunstancias que tiene ahorita el tribunal, están siendo un poco tardados. O sea, hay muchos niños que empiezan a crecer en los albergues, en el DIF, porque todavía no hay una pérdida de patria potestad. Ya que hay pérdida, los niños que ya tienen posibilidad de ser adoptados, se tiene que verificar que el padre, la madre, o el padre y la madre, la pareja, o los concubinos, que son una pareja, Sí, sí. o casados hombres y casados mujeres, porque aquí todos pueden. Dicen, no, ¿cómo? No, todos pueden. El ser una pareja de homosexuales o de lesbianas no quiere decir que sean malos como una pareja heterosexual. Hay que ver si están con las condiciones para adoptar. El proceso administrativo es un poco lento, pero es para seguridad del niño o la niña que se va a entregar. El trámite en el tribunal cuando llegan es rapidísimo, salvo que yo tenga duda en algo de lo que está pasando. Entonces yo tengo que investigar. Pero cuando ya tengo todos los elementos que me da el DIF, todos los estudios que son contundentes, no hay mayor problema. Pero sí tiene todo un proceso jurídico que se tiene que realizar. Y en el caso, regularmente los niños y las niñas que están en instituciones, porque no han pedido la patria potestad a sus padres. Y pues también los años para los adultos ya pueden pasar rapidísimo, pero para los niños que esperan la decisión de un juez pueden ser 50 millones de años que nada más no se da. ¿Y por qué la justicia es tan lenta en México? ¿Y qué se está haciendo para que los problemas de las familias se resuelvan antes de que nosotros crezcamos y ya no tengan que pelear por nada si llegamos a cumplir la mayoría de edad? Quisiera, Valentina, darte una respuesta que fuera satisfactoria para quien te escucha. Yo alguna vez utilicé un término que se alborotó mucho, que era que los niños y las niñas se volvieron hijos o hijas del tribunal, porque empiezan a crecer en el tribunal. Y empiezan a crecer en el tribunal porque hay muchos recursos. ¿Qué significa eso? Cuando hay un conflicto entre papá y mamá, o a veces también plantean los conflictos los abuelos, porque quieren ver a los nietos, o algún tío que quería mucho a la sobrina, o nada más por molestar, porque también hay quien hay eso. Hay apelaciones, hay amparos. Por ahí hay una resolución de una magistrada federal. Esa resolución de la magistrada federal hace el estudio de cómo se abusa del derecho, Valentín. Cómo se abusa de todos los recursos para impedir que un papá o una mamá vea a sus hijos. Y en el caso concreto fue una niña de 4 años que vio a su mamá hasta los 8 años, después de 4 años. Yo tuve un asunto, Valentina, cuando yo comencé en el tribunal, yo era secretario de acuerdos, yo era una chiquita. Cuando ya fui juez me tocó que ese asunto que estaba en el primero familiar, todos los jueces se fueron excusando, o sea, ellos no querían conocer. Me llega a mí como juez noveno, pero yo no podía conocerlo porque a mí el papá me había amenazado, y me había insultado y me había denunciado. Se va al 10º. Esa niña de esa edad tenía, de 4 o 5 años, tenía como 15 años. Y me acuerdo que gritó, déjenme en paz. Estoy harto de mis padres, estoy harto de los jueces, estoy harto de todos, déjenme en paz. Yo estaba en el juzgado de al lado. Tristemente, Valentina, la impartición de justicia es muy lenta. Por eso un juez y una jueza tiene que tomar decisiones. Más allá de que llegue una sentencia, tomo decisiones inmediatas. ¿Cuáles son esas decisiones inmediatas? Alimentos, custodia, si va a haber o no va a haber convivencias, en dónde se van a dar, si se pueden acercar o no acercar al domicilio en donde te encuentran los niños, niñas y adolescentes, a sus escuelas, se pueden acercar al trabajo en donde está la mamá, en donde a veces se lleva a su hija o a su hijo. Esas medidas no se revocan de inmediato, puede haber apelación, amparo, pero ahí están. Entonces ya hice como una espera de protección alrededor de los hijos. Y eso es inmediato, en lo que se resuelven todos los recursos que tengan que resolverse. Y también hay papás que suben toda nuestra vida a redes sociales sin preguntarnos. ¿Tenemos derecho legal a pedirles que borren nuestras fotos si sentimos que invaden demasiado nuestra privacidad? Eso es un delito, ¿eh? No soy penalista, pero no podemos estar. Yo no puedo retratarte. Salvo que tú me permitas y tu mamá, que es la que te custodia, me diga, sí te autorizo a retratarlo. Nadie te puede retratar. Bueno, en cuestiones de familia no hay mayor problema. Pero para estar exhibiendo, yo puedo estar muy contento, pero tengo que pedir permiso. O sea, además cuando hay conflicto familiar, porque eso de las redes sociales ahora es peligrosísimo, y no solo es peligrosísimo, pueden en un momento, perdón el término, pueden prostituir a los niños y a las niñas, porque siempre hay gente tratando de captar
¿A quién puedo fastidiar? ¿O a quién puedo atraer? Entonces, no pueden los padres ponerte en redes sociales. Un juez tiene que ordenar al respecto. Si no, hay que hacer las denuncias respectivas ante las fiscalías y tienen un equipo digital para ver de dónde están saliendo precisamente esa información, en su momento procesar. Eso no se hace de un día para otro, Valentina, tampoco. Pero no pueden hacerlo, es un delito. Y si a él le molesta o amenaza en internet, ¿el sistema de justicia de la Ciudad de México realmente tiene las herramientas para protegerme? ¿O el mundo digital va mucho más rápido que la justicia? La justicia familiar tiene que ser inmediata y depende del juzgado. Los medios digitales son una cuestión muy avanzada, pero también dependen de quien los manipula y maneja. Si bien es cierto, las instituciones tenemos aplicaciones de toda naturaleza, tu servidor, Teófilo Abdo Curi, pues yo soy un cavernícola de la digitalización. Me apoyaba a mis compañeros. Y ahorita que refiero a ello, pues el equipo con el que yo trabajé, estaban todos comprometidos a trabajar. Y te pongo un ejemplo, cuando yo tenía un diálogo con una niña o un niño, ellos tenían que estar pendientes cuando llegaban, todo el equipo, todos los que estaban en ese juzgado, para ver cómo llegaban, con quién llegaban, si traían tíos, tías, familiares. ¿Qué pasaba cuando el niño y la niña o el adolescente veía al papá o a la mamá, si quería ir a verlo, si no lo quería, si se agachaba? Todo eso era una descripción que me tenían que dar. Luego mi secretaria, que en esa época era Leslie, estaba estudiando psicología. Entonces, cuando yo terminaba de dialogar, todavía las niñas se ponían a dibujar. El juzgado que estuvo a mi cargo había como un muro de dibujos bien bonito. Yo hice como 4 años. Y en la refinería, en el archivo, perdón, había un mundo que me dibujó Leslie con caritas. Eso les daba tranquilidad a los niños. No era exhibicionismo, porque además muchos niños de otros juzgados que llegaban para ir a otros juzgados se les quedaban viendo y se les invitaba a dibujar. Ya no existe eso, ya los quitaron todos. Ya lo quitaron todo. Ya tengo yo mis dibujos en mi casa. O sea, me los mandaron envueltos, ya los tengo guardados, voy a hacer un espacio en mi casa para pegarlos. Pero no era para efectos de presumir a nadie nada, sino que los niños tuvieran la tranquilidad de poder ir a verlo a uno. La cuestión digital es fundamental, pero la cuestión personal es maravillosa. Creo que es más fácil impartir justicia con el trato que sin el trato. Lo digital nos permitiría que todo fuera más rápido. Y lo digo permitiría porque no sé en qué condiciones esté ahorita el tribunal. No, creo que no está muy bien. Y supone que si yo tengo ya todo metido en una computadora es para que las cosas avanzaran. Pero el trato que tengo contigo ahorita no es lo mismo que lo tenga yo en Zoom, o en Google Meet, o en videollamada. Porque no te puedo estar observando. O sea, te estoy observando por a través de una pantalla, ¿no? Entonces, los jueces y juezas se tienen que sensibilizar, vuelvo a lo mismo, y entender que su labor es fundamental para que si la vida de un niño o niña está mal, no se la echemos a perder más. Sí, para que no le echen más carboncito al fuego. Así es. Y a veces los adultos se concentran más a ganarle al otro en cómo nos sentimos nosotros. Casi usted para ponerle un altar a los papás que usan a sus hijos como si fueran un trofeo en sus peleas, así diciendo, no, es que tal, y que tal que hacía yo? Pertenece más. Primero el diálogo con los niños, con las niñas, platicaba mucho con los papás. Hay un principio que está en la ley, que se llama el principio de contradicción. ¿Qué significa eso? Así en palabras de simple. Que supone que yo no puedo hablar con una de las partes, con la mamá, si no está presente el papá, o no puedo hablar con el papá si no está presente la mamá. En lo particular, ese principio se hace cuando ya están en la audiencia, para que uno pueda expresar y el otro lo escuche y el otro en todo caso pueda rebatir lo que dice. Pero la información que yo recibía cuando iba una mamá o un papá a verme era fundamental. Y no porque fueran a verme yo les iba a dar la razón, pero me daban mucha información. La conducta que desplegaban cuando estaban conmigo yo la calificaba, porque ese es el juez familiar que tiene que calificar conductas, comportamientos, actitudes, cómo te miran. Igual que con los niños. ¿Qué decisiones tengo que tomar? Vuelvo a lo mismo, tienen que ser inmediatas. No es a ver qué me dice un psicólogo o un psiquiatra, no. Porque uno observa también a los niños, porque también veía cuando pasaban qué cara ponían los niños y las niñas. A veces de gusto, a veces de miedo, a veces ni les importaba ver al papá o a la mamá, ¿no? Entonces todo eso me daba la pauta para obtener yo una posible solución. Entonces tienes que tomar medidas inmediatas. No sé si lo hacen, Valentina. Yo espero que sí lo hagan.
No sé si lo hace. Pero tu servidor lo tenía que hacer. Quizás en algunos sí dudé, pero para hacerme más elementos. Pero un niño y una niña, jamás yo sería capaz de echarle a perder su vida. Y te voy a decir por qué también. Decía mi abuelo materno, estaba yo enano cuando lo escuché. Decía mi mamá, lo que hagamos de malo los padres, lo pagan los hijos. Él me dijo, eso no puede ser cierto. Pues si es cierto o no es cierto, mejor me porto bien, ¿no? Y como juez era una gran responsabilidad. O sea, estás decidiendo el presente y el futuro de un niño, una niña y un adolescente. A pesar de todo. Y si el niño y la niña se ven protegidos por quien estaba ahí con nosotros, pues se siente uno satisfecho. Un niño de 6 años un día me dijo, ya no me va a regresar con ellos, ¿verdad? Un niño de 6 años. Yo ya había hablado al DIF, llegó el DIF, le dije, no, te vas a ir con ellos, vas a estar con otros niños y niñas en un lugar espectacular, porque la gente critica mucho al DIF. No, yo fui a las casas cunas, yo fui a las casas de varones y de niñas, está muy bien. Y ese niño ahorita es el alma de ese lugar. Están en los trámites jurídicos para que haya una pérdida de patria potestad. Que entraría yo en cuestiones jurídicas, pero no bien. Entonces tienen que quitarle la patria potestad a la mamá porque el papá murió, y pues ya habrá alguna familia que ojalá le dé la felicidad que los niños requieren. Y también después de tantos años siendo juez, ¿cuál es esa verdad sobre la justicia que los adultos no nos dicen a los niños, pero usted cree que ya estamos listos para saber? Los niños y las niñas, o sea, siempre están listos para saber. Decía un autor libanés, que yo no sé si lo has leído, te invito a que lo hagas, Gibran Jalil Gibran, en donde decía en uno de sus textos que hablaba sobre los hijos no son de nosotros, están prestados. Y hacía notar que los hijos iban a volar, les iban a salir alas. Y para que les salgan alas hay que dejarlos que ellos mismos se vayan estructurando con una formación, sí, en donde haya principios y valores, buen comportamiento, disciplina, alegría, que tengan todo lo que requieren dentro de las posibilidades de cada familia. Pero hay que informar todo, hay que platicarlo todo. El niño tiene que tener la confianza, la niña tiene que tener la confianza de hablar con su papá y con su mamá. Si algo pasa en la escuela, hay amenazas, hay alguien que molesta, tienen que decírselo a su papá, pero viven con miedo. ¿Por qué? Por lo que está pasando en su hogar. Los niños no están limitados, son mucho más inteligentes que nosotros. Las niñas son mucho más inteligentes que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tienen su mentalidad fresca. Nosotros ya la tenemos toda carbonizada en algunos aspectos, sí. Entonces ya estamos maleados, por decirlo de alguna manera. Entonces los niños tienen que crecer, y para crecer, primero es en el ámbito familiar, con papá, mamá, o con la mamá, o con el papá, porque depende de cada familia y cómo se estructurada, con los abuelos. Pero tenemos que respetarlos, que tengan una vida digna. ¿Queríamos ir un hijo? Pues asumamos nuestra responsabilidad. Y asumir responsabilidad quiere decir que hay que dejarlos crecer. Mi mamá fue una señora que estudió en una escuela de madres. Se llama La Cultural, creo que todavía existe. Tiene un pensamiento bien abierto. Ella me enseñó a cocinar, algo de plomería, de electricidad, pero me enseñó a respetar. Pero nos escuchaba. Y hay que escuchar a los niños y las niñas. No sabemos todo, a veces ellos saben más que nosotros. Y como juez te lo digo, a veces llegaron estudiantes de universidades que comenzaban la licenciatura en Derecho y me van a hacer una pregunta por haber tenido una dificultad con un maestro en Derecho Familiar. Ellos dieron su opinión y el maestro les decía, estás equivocado, yo soy maestro y soy doctor y no sé cuántos estudios tenía. Y me daban lecciones, porque lo que el alumno había planteado, y fue en varias ocasiones, era razonable, más razonable que lo que el maestro le había dicho. Yo tenía la idea contraria hasta que el muchacho me abrió los ojos. Los títulos no nos hacen mejores personas, Valentín. Yo puedo tener muchos títulos, pero no me hacen una mejor persona. Y los padres, yo como padre en su momento, disfruté a mis hijos. Tu mamá te disfruta. Hay que estar con ellos en todo. No hay pretextos para no ir a sus eventos. Pero lo más importante es que ellos sepan que los podemos escuchar en donde estemos. Y que tengan la certeza que si algo sucede, vayan y me lo cuenten, a pesar de que pueda haber quien esté amenazándolos fuera de tu espacio. Si tú en tu casa los estás aniquilando, aplastando, estás creando un ser humano que a lo largo de su vida se va a sentir, como dijo un filósofo mexicano, en un libro que se llama El perfil del hombre en la cultura del mexicano. Todavía se va a sentir conquistado, como por los españoles que aplastaron al pueblo de México. Pues no hay que permitir esto. Nuestros niños son muy inteligentes, nuestras niñas también. Tú eres un ejemplo. Estás en esto.
O sea, y no por quedar bien contigo, con tu mamá, o sea, eres un ejemplo. Yo quisiera ver a los niños y a las niñas hacer quizás otra actividad distinta a la tuya. Quisiera verlos leyendo. Yo tengo. Hay un meme por ahí de un niño que está en un camión leyendo y dicen arriba, niño en proceso de extinción. Hay que leer, hay que estudiar, pero lo importante es que los papás, las mamás, se comprometan y les den esa facilidad. Ustedes son páginas en blanco, vuelvo a lo mismo. Hay que saberlas encaminar para que lo que tengan de contenido sea maravilloso. Y también ustedes, los adultos, siempre creen que nos enseñan todo a nosotros, pero ¿qué es lo más importante que usted aprendió sobre la vida escuchando a los niños en su juzgado y que ningún libro de leyes le pudo enseñar? No solo en el juzgado, en la primaria con mis niños. Yo 10 años di clases de primaria. Los escuchaba, les oía sus tristezas, sus alegrías. Les gustaba jugar a la víbora de la mar, a la rueda de San Miguel. En esa escuela eran puras mujeres las maestras y tu servidor. Y yo era el que jugaba en el recreo con todos los niños y con las niñas, porque era fabuloso. Yo aprendí de ellos a que tenemos que conservar nuestra alegría. Y los niños son felices cuando su espacio en donde se encuentran les da tranquilidad y les da paz. Iban felices a la escuela. Ahí yo inventé, no lo que inventó el chavo, yo inventé las tortas de jamón. Yo les llevaba a 3 o 4 niños tortas de jamón porque no tenían, no comían. Pero ¿cuál es la mayor enseñanza? Ellos son los que nos forman. Nos forman porque nos llenan el alma, nos llenan el corazón. Yo puedo decirte de mis 2 hijos que tengo, que ya son jóvenes, que fueron mi luz, mi resplandor, mis estrellas. Y eso no lo pago con nada. Y si pienso en ellos, quisiera uno tenerlos, y así va a querer tu mamá, cuando ya puedas volar, tenerte ahí también. Quisiera uno tenerlos, pues sabe uno que tienen que volar, con la certeza de que lo que uno haya hecho como padre, y lo sabes porque te siguen buscando. Un hijo, una hija cuando no busca a sus padres porque su vida fue terrible. Ellos nos forman, ellos nos educan, ellos nos dan luz, nos dan alegría. Y eso fue en la primaria y en todos los diálogos que sostuve precisamente en el juzgado durante muchos años de mi vida. Y ahora que es juez en retiro y ve las cosas desde afuera, ¿cómo le gustaría que los niños y adolescentes que defendió recordaran su paso por los juzgados? No, yo me encantaría que no tuvieran que ir a juzgados. Los niños y las niñas no tienen por qué estar en juzgados. Los niños y las niñas y adolescentes no tienen por qué vivir un conflicto legal de esa naturaleza. Pediría a los padres comprensión, entendimiento, comunicación, que faltan mucho a sus familias que no hay comunicación. Yo se los decía a los jóvenes porque di muchas pláticas en preparatoria y secundaria. Hay que saberse comunicar. Comunicar no solo quiere decir que hablo muy bonito contigo, no. Hay cosas que a lo mejor no me agradan de mi novio o de mi novia. Por alguna circunstancia hay que comentarlo. Y voy más allá, porque sé que tu auditorio, no sé si nada más sea de jóvenes, hasta en la misma intimidad, si hay cosas que no me agradan, tengo que contárselo a mi padre y decirle, no me agrada. Pero nos quedamos callados. Debe de haber comunicación, respeto. Y los niños y las niñas y los adolescentes no deberían estar en juzgados. No lo podemos evitar. No podemos evitar porque tenemos la idea de que te tengo que ganar. Y hay gente que me tocó escuchar decir, gastaré el último centavo que tengo, pero te voy a aniquilar. Y eso entre padres. Olvidándose que todo lo que gastan lo podrían invertir en sus hijos. Y te pongo otro ejemplo. Un día un señor llegó a decirme, ya no puedo continuar con esta demanda porque me está saliendo muy caro. Y le dije, ¿por qué no lo invierte en su hija? Es que la señora, no, le pregunté por qué no lo invierte en su hija. ¿O cuánto gastó? A ver, dígame. Me dice, es que me cobraron por el escrito inicial. Te vas a quedar con los ojos cuadrados cuando me lo dijo, yo me quedé con $1,000,000. Dices, ¿qué? Le digo, ese millón pudo haber abierto una cuenta bancaria para su hija. Punto. Pero tenemos esa conducta, no sé si se denomina narcisista, ese ego, ese yo te tengo que ganar, a pesar de lo que tenga que pasar. Y se están olvidando que están fastidiándole la vida a los niños y a las niñas y a los adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes no tienen por qué estar juzgados. Los niños, niñas y adolescentes tienen que ser felices. Más cuando llegas a la adolescencia es que traes mis conflictos.
Ahora hay un dicho muy feo y muy vulgar, no lo voy a decir, pero tienes que tener esa comprensión, ese entendimiento. Y eso es lo que tienen que tener las parejas. Hay que saber elegir. Y no porque está muy guapo o está muy bonita. Hay que saber elegir. Alguien que haya una compenetración. Un libro de Eduardo Schur que se llama Los Iniciados, en el capítulo de Pitágoras. Te lo voy a prestar y te lo voy a prestar a tu mamá para que me lo regresa, ¿no? Porque dice el dicho que tonto es el que presta un libro, pero más tonto el que lo regresa. Y son libros maravillosos. Dice que cuando un hombre y una mujer se unen, se fusionan, se vuelven una sola persona, porque llegó el amor profundo. Y cuando hay amor profundo hay respeto, y cuando hay respeto, el crecimiento va a ser mutuo, entre ellos y con la familia que conforman. Las familias se tienen que conformar, Valentina, con amor. Ya no funciona, pues hablemos. No está funcionando, tratamos de hacer algo, lo hacemos, no se pudo, no importa, agarra tu camino y yo agarro con mi camino, pero tenemos esto en común. Eso va a ser durante toda la vida. Nuestros hijos no van a desaparecer del mapa porque yo me separe de mi pareja, pero eso requiere un cambio de conciencia, requiere información, requiere difusión, requiere las escuelas para padres, no solamente desde que entran a primaria, desde que están en familia con el papá y con la mamá en un espacio. Y ojalá algún día se dé. Y ya para cerrar y como última pregunta, ¿qué compromiso hace usted hoy con mi generación para que nuestros derechos no solo sean un discurso bonito así de voy a hacerte la vida perfecta y que no sé qué, y que se vuelvan una realidad? ¿Qué compromiso tengo yo? No, mi compromiso es ser quien soy porque así me educaron mis padres, tuve una buena formación, me estructuraron, me hicieron, y quiero creerlo así, porque me siento como un buen ser humano, que sean buenos seres humanos, que se preparen y se preparen mucho, que lean. Ahorita con las redes sociales hay muchas cosas buenas como muchas cosas malas. Busquen libros, textos, pregunten a quien crean que saben y busquen a sus amigos y comenten todo, hagan círculos de trabajo, que tengan cariño, que tengan amor. Mi compromiso es que yo estoy a sus órdenes, les doy mi correo, es teofilo.abdo@gmail.com, teofilo con minúscula, abdo es abdo, @gmail.com. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la respondemos, pero lo más importante es que ellos mismos crezcan, y si tienen miedo o temor, hay que expresarlo. Y si es por el papá o por la mamá, hay que expresarlo en la escuela, o con el vecino, o con los amigos que tengan la honestidad de que pueden ustedes acudir sin necesidad de papá o mamá con alguien que esté de inmediato con ustedes. Un maestro y una maestra sería natural. Hay unos muy comprometidos. Si no, voy con el director o la directora, algo está pasando. No quedarse callados, no se queden nunca callados. Y si es necesario que de alguna manera se les pueda defender, bueno, ya les di mi correo y con mucho gusto podemos canalizarlos a donde pueden acudir. Maestro, muchísimas gracias. Me voy con muchísima seguridad después de platicar con usted. Muchas gracias por hablarnos con tanta verdad y por recordarnos que el interés superior de la niñez significa que nosotros vamos primero. Me encantó aprender que, aunque seamos adolescentes, niños o niñas, nuestra opinión tiene que ser escuchada y respetada por cualquier juez. Gracias por haberse tomado el tiempo de venir a mi podcast para enseñarnos que conocer nuestros derechos nos hace más fuertes y nos ayuda a construir un futuro donde la justicia sea una realidad para todos nosotros. Maestro, ¿le gustaría agregar algo más? Sí, nada más. Que sientan la seguridad los niños, niñas y adolescentes. Que tengan la certeza que tienen que ser escuchados. Y que hay, no solo instituciones, personas que los pueden ayudar en su entorno. Que nunca se queden callados. Que nunca se queden callados y defiendan sus propios intereses. Y que si ven que algún conocido o conocida de su edad, se está viendo afectado, hay que comunicar, hay que ayudarlos. Y sobre todo, pues que lean mucho, por favor, es importante. Sí, y también les agradezco mucho a mis exploradores que me vuelven a sintonizar cada vez que pueden para escuchar más de mis episodios. Recuerden que me encuentran en todas las redes sociales, ahí en YouTube y en Spotify, mis episodios completos como el espacio de Valentina conversando con expertos. Y pues yo soy Valentina y nos vemos en la próxima aventura. Chao. Hasta luego.